eh, que no siempre son las mejores, o casi nunca son las mejores. Digo, nosotros creo que estamos en esa, en, en esa situación. Lo tenemos a Raúl Timerman, uno de los principales consultores que tiene nuestro país, y el más elegante seguro, ¿sí? El más elegante seguro. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo ¿Qué andás? tal, Alberto? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes en San Luis el día de hoy? Acá hace mucho frío. Acá también hace muchísimo frío, ¿sí? Todo el mundo creía que después de la actuación de la selección de ayer, hoy iba a ser un día caluroso, íbamos a no, hoy la realidad, es decir, después del partido, después de los 3 goles de Messi, volvimos a la realidad. Y la realidad es esta, hace frío, tenemos problemas, la Sí. situación no, Vos no sabés que, sí, Alberto, me hiciste acordar de algo de hace muchísimo, 50, 60 años. sí, Eh, José María Muñoz transmitía los partidos por sí, Radio Rivadavia, ¿te acordás? sí, sí, La oral deportiva. sí, Este, y no sé, se jugaba un partido, suponete que en Moscú. sí. Y entonces le preguntaba al que estaba en Moscú, le dice, ¿qué temperatura hace ahí? Bueno, hoy es un día bastante lindo, hoy hace 18 grados. Y Muñoz decía, la misma temperatura que en Buenos Aires. El clima une a los pueblos. Esa era la frase que usaba, el clima une a los pueblos. El clima une a los pueblos. Digo, Muñoz ha usado o ha dicho cosas que son realmente increíbles, ¿no? Digo, los relatores de fútbol han acuñado frases que han penetrado de una manera muy interesante y como para analizar. Pero digo, la realidad que estamos viviendo hoy, más allá de los 3 goles de Messi ayer y de la alegría que nos dio, creo que nos hizo felices a todos, es esta que nos impone aquellos que nos gobiernan y los que no nos gobiernan también, pero quieren gobernarnos o alguna vez nos gobernaron, ¿no? ¿Sí? Así es, yo incluso, digamos, para poder darle una hilación al tema, le mandé a la Sí, producción la tengo acá. Y está, unos slides, sí. Y eh, yo empezaría por el primero, porque la verdad que abre un gran interrogante. ¿Cuál cree que es el principal problema del país? Si ustedes lo pueden poner en sí, 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 pantalla, ahí lo tenemos porque además lo tengo acá en mi celu. ¿Sí? bárbaro, No, no, no. excelente. Acá es muy interesante algo, Alberto. Fíjate lo siguiente, el principal problema del país a nivel individual, digamos, sin acumular ítems, es la corrupción. Y eso ocurre desde febrero del año pasado, que fue el famoso caso Libra, que Claro. involucraba al presidente de la nación, a su hermana. Bueno, ese es el principal problema, la corrupción. Si uno va para atrás, a la época de Alberto Fernández, uno mira y el celeste está arriba, que era la inflación. Claro. Durante el gobierno de Alberto Fernández el principal problema era la inflación y el segundo problema, percibido por los argentinos como problema del país, era la corrupción. Inflación y corrupción, los dos principales problemas. Llega el periodo de campañas electorales sobre el final del gobierno de Alberto Fernández y aparece Javier Milei tomando esos dos problemas y dice, yo voy a terminar con la inflación, voy a incendiar el Banco Central, dolarizar la economía, etcétera, voy a terminar con la inflación y agarra el otro problema y voy a terminar con la casta política corrupta. Es decir, le dice, basta, conmigo se acaban los dos problemas. Sí. Indudablemente da la impresión que a un costo bastante alto para un sector de la población, la inflación se pasó, dejó de ser un problema, tal que la gente lo identifica como sexto problema de la inflación. Sí. Y aparece la corrupción como principal problema y ya después del caso Libra, después del caso de la discapacidad y los audios de español, después del caso de Adorni, este gobierno también está involucrado en ese principal problema que es la corrupción. No terminó con la casta política corrupta. No, Ahora bien, sí. vamos a entrar en un periodo electoral, seguramente después del Mundial de Fútbol. El Sí. principal problema es la corrupción. ¿Cuál va a ser el discurso de los candidatos respecto a la corrupción?
A ver. Porque vos fijate, un candidato peronista que salga a decir que va a acabar con la corrupción, que va a tomar esta medida, esta y esta, puede generar una sensibilidad muy especial, herir la sensibilidad de un sector del peronismo, el kirchnerismo, cuya principal líder está presa por actos de corrupción. Entonces, digamos, puede ser complicado para el peronismo salir a hablar del tema de corrupción. ¿Cómo sale el oficialismo a hablar del tema de corrupción? Si tiene el caso Libra, si tiene el caso de discapacidad, si tiene el caso Adorni, que lo siguen manteniendo Adorni. Digamos, da la impresión que el ciclo se está agotando, pero yo creo que el principal problema percibido por los argentinos va a ser de muy difícil enunciado por los candidatos electorales, a pesar de que puede haber candidatos que sean percibidos como muy transparentes y honestos, el caso de Axel Kicillof. Sí. Si Patricia Bullrich llega a ser candidata, Patricia Bullrich tiene 50 años de trayectoria política y no tiene una sola denuncia de corrupción. Pero ¿cómo sale a hablar de la corrupción posicionada frente a este gobierno del cual ella forma parte? Y después Miriam Bregman, porque la izquierda, digamos, en general no está involucrada en ese tipo de episodios. O sea, yo pienso que la única que puede salir a hablar van a ser un candidato opositor no peronista y bueno, hay que ver quién aparece. Si por ejemplo aparece un Dante Gebel hablando en contra de la corrupción, digamos, no va a llamar la atención porque es un pastor evangélico. Claro. Digamos, toda la trayectoria de ellos ha sido en contra del... Si uno mira, si es un adepto al cine y ve que los pastores evangélicos están en contra de la instalación de los casinos, luchando siempre con la política local, digamos, en contra de la prostitución, tratando de ponerse al margen de todo ese tipo de temas. Bueno, y yo creo que acá aparece otro tema, que sería interesante que alguien alguna vez lo abarque. La gente identifica como principal problema de la Argentina la corrupción. Cuando vos vas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el primero que aparece nombrado es el Poder Judicial. Sí. O sea, la gente piensa, creo que un 78%, en una encuesta que hicimos, aparecía el Poder Judicial primero. Existe el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene 3 funciones: seleccionar a los jueces, administrar los recursos del Poder Judicial y controlar la conducta y ética de los magistrados. Claro. Da la impresión que en esta tercera función está en falta. Estaría fallando, ¿no? Estaría fallando, sí. Bueno, Digo, ese es un tema que quería plantearte, que está instalado en la opinión pública y que no sé cómo se va a salir adelante de ese tema. ¿cómo se va a desactivar? Sí, yo también tengo la misma sensación. No sé cómo vamos a hacer para salir de este berenjenal donde todo el mundo aparece de alguna manera cruzado por situaciones. Hay algunos que no. Digo, vos los mencionaste, Kicillof, Patricia, no tienen causas sobre que los involucren a ellos directamente, pero de cualquier manera la corrupción sobrevuela todo, ¿no? Así es. Vamos ahora, sí. Si salimos del problema ese y vamos a la segunda placa, donde ya nos concentramos en la parte económica. En la parte económica, que es la que preocupa, porque una cosa es el problema de la Argentina, otra cosa es el problema de las familias, que es la economía. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es el principal problema económico del país hoy? Primero, ¿cuál aparece? Los bajos salarios. ¿Sí? Así es. Después pobreza y después desempleo. Fíjate, desempleo en tercer lugar con 15,2.
Sí, y Si fíjate, mira, aparecen los impuestos, ¿sí? sí, es que no es tan común que aparezcan los Claro, eso te impuestos. iba a decir. Nosotros hemos analizado juntos un montón de encuestas que vos has hecho. Los impuestos nunca aparecían, pero hoy los impuestos la gente no los puede pagar, por lo tanto pasan a ser un problema real. Así ¿Sí? es. ¿Sí? Mira Si vos. vos sumás los tres primeros, bajos salarios, pobreza y desempleo, tenés Claro, 54,7. claro, 54,7. Y si sumás los otros dos, que son impuestos Ya e tenés inflación, 22,6 más. claro, Se- sí, y el aumento de las tarifas, 7,2. Es decir, bueno, realmente digo, el problema económico indudablemente nos cruza y nos condiciona, supongo, ¿no? Digo, ¿cuál es la síntesis de todo esto, Raúl? La síntesis es, si los problemas son Ponémelo a los Raúl. bajos salarios, la pobreza y el desempleo, la pregunta es, ¿qué Sí, va a hacer el gobierno para resolver esos problemas económicos de la gente? Porque no es la macroeconomía, es el bajo salario. es decir, respondo yo, si vos me lo preguntás a mí, no va a hacer nada, porque al gobierno todo este tipo, estos temas no les preocupa, le preocupan otro tipo de cosas que tienen que ver con la macro, como vos decías, ¿sí? No es este un problema del gobierno, ¿sí? Bueno, pero si al Lamentablemente. gobierno no le preocupa resolver estos temas y a la gente le empieza a preocupar cada vez más estos temas, la gente se va a ir separando del gobierno. Me imagino que es una aspiración del actual elenco ejecutivo la reelección. Sí, pero digo, bajos salarios 21,4, pobreza 18,1, desempleo 15,2, impuesto 11,4, inflación 11,2, aumento de la tarifa 7,2. Eh, Digo, ahora nosotros que estamos todo el día metidos en esto, ¿vos sentís que el gobierno está preocupado por alguno de todos estos ítems que yo te mencioné? Yo creo que no, no está preocupado. No, yo creo que no, yo creo que, digamos, están basándose en la posibilidad de la famosa teoría del derrame, Claro, digamos que en algún momento, y posiblemente la situación en algunos lugares específicos mejore respecto a estos ítems, porque si se desarrolla la minería en San Juan va a aumentar el empleo en San Juan y seguramente los salarios. Si se desarrolla Vaca Muerta en Neuquén, la situación en Neuquén va a pero mejorar. respecto a ese tema, fíjate, te voy a poner un ejemplo que además lo he desarrollado porque me lo han explicado bien. Hay en San Juan, hay una explotación minera que se llama Vicuña Corp, que trae, eh, La ciudad. sí, no solamente van a traer 5.000 chinos, sino que además traen los módulos para que la gente, para que los chinos vivan ahí, y cuando terminen se van a ir los chinos y los módulos. Por lo No, tanto, no, bueno, no, el empleo va a ser mayoritariamente argentino. pero está bien, No, pero va a no, haber, no van a traer 5.000 chinos. Van a traer las viviendas para 5.000, pero la mayoría del empleo va a ser argentino. Seguramente los técnicos, ingenieros bueno, vendrán de allá. está bien. Eh, Indudablemente, ¿no? Yo te digo que el RIGI en algunos casos otorga beneficios por encima de los que demandan las empresas que van a hacer la Pero el explotación. otro día, mira, Raúl, habló Jorge Zapac, ex gobernador de Neuquén. Dijo, Sí, nosotros en Vaca Muerta, con Vaca Muerta vamos a generar 50.000 puestos de trabajo, ¿sí? Es decir, si vos lo multiplicás por 4, que es eh, voy a imponer esta lógica, que por supuesto tiene un montón de aristas, pero digo, lo multiplicás por 4, que es una familia tipo, son 200.000 personas, ¿sí? 200.000 personas, que seguramente van a vivir en un estado de bienestar, con buenos salarios, un montón de cosas. Ahora, en el conurbano bonaerense viven 3 millones, 4 millones de así es. personas en estado de pobreza activa. Vos no resolviste el problema No ni lo de... resolviste. No, no resolviste el Porque problema no es por ahí. porque la industria cierra Claro, claro, y claro, el comercio cierra. claro. Por eso Es digo, decir, vos desarrollás
gas y petróleo, minería, el campo y el sistema financiero. Ahí está. Pero castigás al comercio, a la industria y a la construcción, Es decir, que castigás a son la... los mayores generadores de empleo. Y el conurbano vive de la industria, el comercio y la construcción, no vive de la minería, el Por gas y eso el te puse ese petróleo. ejemplo. Es decir, el conurbano vive de cuestiones que tienen que ver con otros temas. Ni la parte financiera, ni el extractivismo, ni la ganadería los involucra. Por lo tanto, el problema sigue intacto en el mayor núcleo poblacional del país, donde Es la verdad. pobreza cada vez es más aguda. Vamos al otro Al ítem. otro, que es muy interesante, pues es la primera vez que hacemos esta pregunta. Este año, usted o alguien de su familia o de su círculo de amigos y conocidos perdió el trabajo, encontró un trabajo o no sabe. 58,8 conoce gente que perdió el trabajo. Qué bárbaro, ¿no? Casi el 60% de la población conoce a alguien que perdió el trabajo. Vos sabés que este modelo de pregunta Sí. tiene el origen durante la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Ah, mira vos. Dice, sí, usted o alguien de su familia conoce a alguien que perdió un familiar en Vietnam. Y cuando la respuesta empezó a ser importante, sí, Sí, yo claro, conozco a ese que perdió un familiar, yo conozco a ese otro que perdió un familiar, ahí se replanteó Estados Unidos el tema de la guerra de Vietnam, claro, claro, con todo por la lo que... cantidad de bajas norteamericanas. Bueno, nosotros hace un año, con Sheila Wilker, hacíamos la pregunta respecto a si usted está endeudado, si cree que va a poder pagar sus deudas, etcétera, y eso crecía el endeudamiento. Bueno, ahora ya aparecen las estadísticas oficiales, el grado de endeudamiento de la gente, los que pueden pagar, los morosos, etcétera. Yo creo que el tema del desempleo en algún momento va a ser eclosión. Eclosión. Ajá. Eclosión, sí. Sí, además porque estaba leyendo, poneme la encuesta de nuevo, ¿sí? La segunda pregunta que ustedes hacen es, ¿encontró un trabajo? El 19,5 encontró un Sí, trabajo. digamos el 60 sabe de alguien que Que perdió y 20 que encontró. Hay un 40 que no encontraron. Claro, es decir, la diferencia es notable, por lo tanto Así digo, es. estamos ante una crisis, todo esto trae aparejado problemas sociales, familiares, económicos, bueno, de toda índole, ¿no? Así es. Ponémelo a Raúl, ponémelo a Raúl. Digo, yo sinceramente te lo digo, Raúl, yo no encuentro que el gobierno esté realmente preocupado en esto. Y esto es esencial, porque además esto explota en el seno familiar, ¿no? Digo, una Eh, familia que pierde el trabajo entra en crisis. Entonces entramos a vivir crisis. Recién estaba hablando con un psicólogo, ¿sí? Respecto a montones de las cosas que nos pasan a los argentinos. Hoy hay trastornos de ansiedad, trastornos de todo tipo, producto precisamente de un montón de cuestiones que tienen que ver con factores exógenos que se transforman en endógenos porque de alguna manera son los que hacen que te explote el corazón, la cabeza y cosas por el estilo, ¿no? Digo, es un tema complejo, ¿no? la situación económica actual que ha generado una cantidad enorme de angustias individuales todavía no se transformó en la toma de una conciencia colectiva a través de una angustia colectiva, digamos. Sí. Todavía no sucedió. No quiere decir que no va a suceder. No, no, claro. No quiere No decir que quiere decir que no va a suceder. por ahora no. Ahora, Sí. pasemos a la próxima A porque la esto es lo que más llama la atención. Vamos a la próxima, por favor. El gobierno de un mes a esta parte, hace 20 días más o menos, empezó a recuperar la aprobación de gestión. Con el caso Adorni había llegado a un piso de 33 puntos de aprobación de gestión y ahora está en casi 38, en 5 puntos más.
es muy difícil de explicar por qué ocurre eso. Claro, era la pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué? Bueno, yo elaboré tres posibles respuestas. Una es porque últimamente Adorni se está llevando la marca puesta. Digamos, todos hablan de Adorni y no Sí, se habla del gobierno que sostiene a Adorni. Nadie se explica incluso por qué lo sostiene. Un hombre que, fíjate, como vocero deja de tener valor porque no puede contestar preguntas. Como jefe de gabinete deja de tener valor porque no tiene el respeto de los ministros. Y como candidato en la ciudad de Buenos Aires, después de esto, deja de tener valor porque es incapaz de enfrentar una elección. Y sin embargo el gobierno lo mantiene. Pero hay otra cosa interesante, Alberto. sí, Cuando se le pregunta a la gente, Milei dijo, Adorni es una persona honesta y un hombre de bien. ¿Usted le cree al presidente? Solo el 18% le cree. Solo el 18% le cree, pero casi el 38% aprueba la gestión. O sea, hay 20 puntos de gente que aprueba la gestión, pero que no le cree al presidente sobre Adorni. claro. Es decir, el gobierno ha logrado que el tema Adorni no lo salpique. No, ha logrado que se concentre todo sobre Adorni y creo que se van a desprender de Adorni y van a decir, bueno, ahora ya no está. Yo Sí, creo que Adorni se llevó la marca, como sí, sucede sí, 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 muchas sí. veces. Por otro lado, creo que la gente que aprobaba la gestión y por el caso Adorni dejó de aprobarla, mostró enojo por esa situación, pero no la bronca o la indignación necesaria para perderle el apoyo totalmente al gobierno. Y por otro lado, hay gente que votó a Milei. O sea, esa gente que votó a Milei mira afuera y no encuentra una alternativa que la convenza. Para mí, esto último que acabas de decir es la clave. Para mí esto es la clave. ¿Sí? La gente no encuentra una alternativa, es decir, fue Nati Saracho en la elección anterior, la de medio tiempo, dijo algo que me parece que hay que acuñarlo y ponerlo en algún lado, dijo, Milei no tiene con quién perder. Milei no tiene con quién perder. Buena frase. Y hoy Milei todavía sigue sin tener con quién perder, porque aquellos que de alguna manera lo podrían hacer perder están en una pelea interna que va a ser muy difícil de poder resolver. ¿Sí? Va a ser muy difícil de poder resolver porque son intereses que aparecen en las antípodas. ¿Sí? ¿Quién dijo la frase Milei no tiene con quién perder? Nati Saracho es es diputada nacional, tiene frases. El otro día cuando estuvo, o no me acuerdo en qué sesión, es capaz de decir todo tipo de barbaridades, ¿sí? Es decir, porque viene de lugares donde se habla así, pero ella lo traslada al Congreso de la Nación y dice este tipo de cosas. Esto lo dijo en un reportaje que le hicieron. Pero otro día, ¿Y ella es diputada? es diputada, pone Nati Saracho, busca Nati. Sí, sí, es diputada por qué partido, ¿por la Libertad Avanza? No, por el kirchnerismo, ¿sí? Ah, ella es por el peronismo, Sí, digamos. claro, pertenece a Fuerza Patria. Ok. Busquémosle, ayudémoslo a Raúl. Natalia Saracho. No, no, ya está, ya lo anoté, ¿no? Me parece que es un hallazgo, Milei no tiene con quién perder. Es verdad. Para que Por ahora está pasando acá eso, está. pero bueno. Mirá, eh, ¿me estás viendo? Sí, totalmente. Ahí la tenés. Ella es Natalia Saracho, ¿Y de qué provincia es? de la provincia de Buenos Aires. Es una activista y política argentina del Frente Patria Grande, que se desempeña como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires
desde el 2021. Miembro de la Cámara de Diputados, ¿sí? Está. Tiene 36 años, ¿sí? ¿Quién es Natalia Saracho? Es una activista, bueno, todo lo que te dije antes, y tiene, cada vez que la escucho hablar, la escuché el otro día sobre uno de los temas, viste, que en esas sesiones que generaron tanto ruido, y dijo, es decir, habla con una terminología propia de el sector que representa, ¿sí? Pero es dice verdades y verdades y verdades, y lo dice tan crudamente que las formas pasan a ser totalmente secundarias, ¿sí? Entiendo. Bueno, vamos a la última, que Dale. es la que nos va a dar conversación. Dale, vamos a la última. ¿Qué, 5, ahí está. qué posibilidades, qué escenarios posibles se presentan para las próximas elecciones? Bueno, uno es la reelección de Javier Milei. Lo otro es un candidato peronista opositor a Javier Milei. Y finalmente un candidato no peronista opositor a Javier Milei. Sí. Preguntamos por esas tres alternativas y le dijimos a la gente cada una de esas alternativas si seguramente lo votaría, si podría llegar a votarlo, si nunca lo votaría. Lo primero que se destaca es que la reelección de Javier Milei, 59,4, te dice nunca lo votaría. Claro. Eso lo pone en serias dificultades en una situación de balotaje, ¿no es cierto? Sí, además porque ahí hay gente que lo votó. Así es. ¿Sí? Lo otro, el peronista opositor y el no peronista opositor, digamos, nunca lo votaría, 33,7 el no peronista opositor y 42,1 el peronista opositor. O sea, pueden enfrentar situaciones de balotaje ambos. Sí. Vamos al verde oscuro, que seguramente lo votaría. A Javier Milei el 26,6 seguramente lo votaría, muy cerca del 30% que sacó en las generales. Candidato peronista opositor a Javier Milei 34,6. Es poco el 36, 37 que sacó Massa Claro. en las generales. O sea, el núcleo peronista se mantiene. Y un candidato no peronista opositor a Javier Milei 15,1 lo votaría seguro, pero tiene 39,2 el mayor volumen que podría llegar a votarlo. Ahora bien, la reelección de Javier Milei es volver a apoyar a esta política del oficialismo. Puede ser Javier Milei, pero también puede ser Patricia Bullrich. Sí, sí, sí. Hay que ver en qué condición llega Javier Milei, ¿no? Sí. Bien, vamos al siguiente, un candidato peronista opositor a Javier Milei. Si ponemos las placas va a ser más lindo para poner la charlarlo. placa, no era para poner la plaquita, Mati. Sí. Ahí está. ¿Quién puede ser candidato peronista opositor a Javier Milei? Bueno, ya está anotado con seguridad Axel Kicillof. Se anotó hace un tiempo y está empezando a caminar Sergio Uñac, el que fuera gobernador de San Juan. Ayer, escucha Raúl, ayer Moreno me dijo que su candidato es Miguel Pichetto. ¿Viste? Bueno, vamos a ver si Miguel Pichetto se anota como candidato. Todavía no dijo. No, él, al contrario, él planteó que inclusive va a tratar de generar en el Congreso de la Nación todas las alternativas que son posibles a los efectos de que la Corte Suprema revise la sentencia de Cristina para que Cristina sea candidata. ¿Sí? Bueno, la nueva reivindicación de la Cámpora ya no es más Cristina libre, ahora es Cristina candidata. Cristina candidata, claro. Ya no es Cristina libre, sino Cristina candidata. Es como que dieron un pasito más. Bueno, hay algunos candidatos potenciales ocultos en ese sector. Uno podría ser Sergio Massa. Sí.
que llegado el momento puede ser candidato. Algunos hablan de otro candidato de centro en el peronismo y piensan en Jorge Brito, el banquero, Sí. que podría ser un potencial candidato. Hay reuniones, hay un grupo generado por Juan Manuel Olmos, Y Victoria Michel. Tolosa Paz y el muchacho que estuvo en la aduana, trabaja con Sergio Massa de Entre Ríos, Michel. Guillermo Michel, hicieron un encuentro en Buenos Aires, Sí, sí, ahora sí. hicieron un encuentro en Entre Ríos. Bueno, no se sabe quién puede ser el emergente candidato de ese espacio, si van a apoyar a alguno de los candidatos existentes o van a generar un nuevo candidato. Pero Está digamos, Tolosa Paz también ahí. está Victoria Tolosa Paz, sí. Y un candidato no peronista opositor a Javier Milei, hoy la única potencial es Miriam Bregman, no peronista, no se vislumbra otro. No sé el grupo de Monzó, qué es lo que está queriendo armar, y no sé qué va a hacer Dante Gebel, digamos, que amagó hace un tiempo con la Ah, posibilidad, después del Mundial, de decidir si va a ser candidato o no. te tiro una opción que no sé si la tenés, pero igual para que la consideres. Hay un sector que lo componen el Topo Rodríguez, te nombro algunos referentes, el Topo Rodríguez, Freddy Storani, escuchá, el Topo Sí, Rodríguez, que viene de ahí, del Frente Renovador y todo eso, Freddy Storani, un radical histórico, y alfonsinista, y Natalia de la Sota, sí, que me parece que es un emergente en Córdoba muy importante, que por así ahí es, nosotros acá no la tenemos tanto, digo, en la centralidad no la tenemos tanto, pero que en Córdoba tiene, porque es muy interesante, digo, me parece que es una dirigente muy, pero muy importante. Es decir, así es todavía no, verdad, que todavía no ha tenido la notoriedad que debería tener, pero cuando la obtenga, si la obtiene, seguramente va a ser una referencia. Ese es otro sector también. Es decir, es como que hay distintas facciones que de alguna manera se van, sumando, qué sé yo. No sé cómo se va a terminar resolviendo todo esto, pero lo veo para el peronismo va a ser una cruzada realmente difícil, ¿no? sí, nosotros estuvimos haciendo documentos, preparando documentos sobre los candidatos poco conocidos. Cuando surgió Dante Gebel, Sí, preparamos un documento, yo creo que te lo envié. sí, sí, además lo hablé con Gonzalo Taboada también, sí, el tema. Ah, perfecto. Preparamos uno sobre Sergio Uñac, cuando apareció Sergio Uñac, y ahora tenemos listo el de Miriam Bregman, que seguramente mañana lo daremos a conocer, ¿no? Y estamos preparando uno sobre Jorge Brito, que es el otro que apareció mencionado y es poco Te tiro el conocido. nombre de Natalia de la Sota, Sí, considerala, Raúl, considerala porque me parece que es bien, interesante. la tomo en cuenta después de Jorge Brito. Dale. Eh, no sé, cerramos con esto, te Y despido, te me- agradezco, es decir, sos una usina increíble y además te tengo todo el respeto del mundo y afecto. Así que nada, gracias Raúl, siempre por estar. ¿Sí? no, Gracias. al contrario, gracias a ustedes, Alberto, y ojalá pronto podamos encontrarnos Por personalmente. supuesto, sí, nos debemos eso pronto. Te mando un abrazo Raúl, Un gracias. abrazo y mucho éxito. Gracias. Raúl Timerman con nosotros. Se nos fue el programa volando hoy, ¿eh? Esto último de Raúl Timerman es para guardar, para considerar y para tenerlo muy en cuenta. Voy a cerrar de la siguiente manera. El día que aparezca el candidato, que la gente lo visualice como el personaje que le puede hacer perder a Milei la elección, se terminó Milei. Chao.